Buenos días, hoy el tema que vamos a ver es el color. De más está decir que es un tema fundamental tanto para los diseñadores como para los impresores. O sea, poder reproducir el color en forma satisfactoria y en forma constante es uno de los logros más importantes de la gráfica en los últimos tiempos. Eh, Vamos a hablar de color. ¿Qué es el color? O sea, tenemos que ponernos a pensar en una definición de color. Por ejemplo, podemos decir que el color nosotros decimos un auto es rojo. ¿Es una propiedad del auto lo mismo que puede ser su peso? O sea, ¿de qué depende? ¿Es algo inherente al auto o hay factores externos al auto que van a determinar que ese auto es rojo? De más está decir que lo que estamos viendo en la pantalla, ¿sí? Nos está diciendo de que hay algo importante en el color, que es la luz. O sea, uno de los factores externos al objeto que va a determinar el color es la luz, ¿sí? Y vamos a ver un poquito esto. Tomemos, por ejemplo, yo siempre pongo en el aula, generalmente cuando es de noche, me viene muy bien para la clase, porque ven acá me está diciendo de que el Office no es oficial. Bueno, me está en las clases, ¿sí? Y especialmente cuando es de noche, puedo jugar con las luces. En este caso vamos a hacerlo un poquito en forma virtual. Vamos a utilizar algunas herramientas muy simples que tenemos acá en algunos programas. Parece mentira que el Word tenga tantas cosas y que uno maneje tan poco. Y vamos a ver qué pasa con los colores, por ejemplo, de esta habitación. ¿Qué pasaría si esta habitación, ¿sí?, se ilumina aún más de lo que está? Si se ilumina aún más de lo que está, vamos a empezar a ver, ¿no?, qué pasa con los colores. Los colores cambian. ¿Y qué pasa si le quito luz? También vemos que acá los cuadros de los amigos de Liverpool, sí, sus colores también varían. Tal es así de que si yo quito toda la luz, ¿qué pasa con los colores? Básicamente desaparecen, ¿sí? Entonces, la luz es fundamental para el color. ¿Hay algún otro elemento? Y evidentemente todos podemos percibir el mismo color en un objeto. Y entonces nos encontramos con que el color también va a depender de quién lo esté observando. El caso más claro de que se puede observar de diferente manera un color según el observador es, por ejemplo, la enfermedad del daltonismo, en honor a Dalton, un científico importante que justamente padecía de este problema, que después vamos a hablar un poquito en dónde se produce o cuál es digamos así, por defecto, el problema de esta enfermedad. Pero el daltónico tiene, en los casos avanzados, el problema de la diferenciación de los colores. No puede diferenciar ciertos colores. Entonces, el color no solamente va a depender del objeto, de la luz, sino también va a depender del observador. ¿Qué es el color? Y en definitiva, el color es una sensación. O sea, tenemos que hablar del color como una sensación óptica, ¿sí?, visual, porque depende de nosotros tenemos 5 sentidos, la vista, el olfato, el tacto, el gusto y el oído. Bueno, depende de
La vista es una sensación visual. Y vamos a hablar entonces de sensación de color y del proceso por el cual se forma esa sensación del color, ¿no? Por un lado, ¿qué tenemos? Tenemos el objeto, en este caso un libro, ¿sí?, que tiene un determinado color azul. Para poder observarlo, evidentemente vamos a precisar ¿qué cosa? Vamos a precisar que esté iluminado. Esta luz se va a reflejar en el objeto, o parte de esta luz se refleja en el objeto y es percibida por el observador. Y en el observador hay dos órganos que son fundamentales. Por un lado está el ojo, sensación visual, y por el otro lado, donde se va a terminar de formar esta sensación, es el cerebro. O sea, nosotros vamos a decir que este libro es azul porque a nosotros nos enseñaron a que este color es azul. O sea, hay también en el cerebro, en la memoria, ¿sí?, aparte del centro visual del cerebro que se encuentra en la parte de atrás, en la región occipital, hay una memoria que nos va a decidir que esto es azul, como también es una memoria que me va a decir que esto es un libro. O sea, yo voy incorporando y voy clasificando información. Bien, entonces, en el proceso de sensación del color tenemos 4 elementos o factores: el objeto, la luz, el ojo y el cerebro. Hay 2 factores, la luz y el objeto, que decimos que son objetivos, y los otros 2 que dependen del observador son subjetivos. Bien, vamos avanzando. Ok, llegamos a definir qué es el color. Ahora, vamos a empezar a analizar cada uno de estos factores. Y vamos a empezar por la luz, ¿sí? ¿Quién, fue el primero que estudió científicamente la luz? Nos encontramos que el primer científico, y en sí uno de los primeros científicos con todas las letras, que investigaron la luz, fue Isaac Newton, el inglés, que vivió entre 1642 y 1727. Se comenta que los primeros estudios sobre la luz los realizó cuando estaba enclaustrado en una cuarentena por una peste que afectó durante varios años Inglaterra. Se comenta. Él mismo lo dice en uno de sus libros, aunque no se sabe bien si lo dijo como para que había antecedentes ya adelantándose a otros científicos que competían con él en determinados rubros. Pero sí es importante el estudio que hizo Newton sobre la luz y las conclusiones a las que llegó. En la primera pantalla que vimos y ahora en esta, estamos viendo el gran experimento de Newton, que fue la refracción de la luz a través de un prisma. En realidad, en ese momento, ¿no?, cuando llovía y había sol en determinadas cascadas, incluso en los cristales esos que hay en las lámparas, ¿no?, colgados en los techos, ¿no?, los caireles, cuando la luz le pega con determinado ángulo, se producen refracciones y aparecen los famosos colores del arco iris. Bueno, este experimento justamente es el que hizo Newton, y lo vamos a ver en un video. Vamos a ver entonces
la experiencia de Newton recreada, sí, en un video, justamente con luz natural, como la hizo Newton en su momento. En ese momento, la única luz que se tenía a mano era la luz del sol y la luz de las lámparas, que eran ya sea velas, lámparas de aceites, no existía la energía eléctrica. Entonces, tenemos ahí distintas fotos y ahora vamos a ver, ¿sí?, en la filmación cómo al incidir de determinada manera la luz en el prisma se refracta y aparecen, ¿no?, los colores del arco iris, que van desde el violeta hasta el rojo. Esto es lo que comúnmente se llama espectro visible. Bueno, ¿qué conclusión saca Newton sobre esto? Fundamental. Que la luz blanca, la luz solar, estaba formada por luces de distintos colores. Pero no se quedó con este experimento. Lo que hizo Newton fue hacer lo siguiente: si la luz blanca se puede descomponer en luces de distintos colores, las luces de distintos colores pueden componer a su vez la luz blanca. Hizo un experimento con un objeto llamado disco de Newton. Este disco de Newton, rayado, ¿no?, y pintado con distintos colores, al hacerlo girar, se obtiene entonces, o se observa, de color blanco. O sea, todos esos colores se combinan para dar blanco. Esto es fundamental porque es el complemento de la otra experiencia que había hecho. Y esto termina de mostrar, ¿qué cosa? La luz blanca, ¿sí?, está compuesta por luces de distintos colores. Bueno, acá estamos viendo, ¿sí?, la recreación práctica de esta experiencia. Incluso la pueden hacer ustedes en casa si tienen ganas. ¿Y qué decía a su vez Newton respecto de la luz? ¿Cómo era la luz? ¿Cómo estaban formadas estas luces de distintos colores? Y Newton decía que estas luces de distintos colores estaban formadas por partículas que eran diferentes entre sí. Esto se llama comúnmente teoría corpuscular de la luz. ¿Sí? Esto es importante porque ahora vamos a hablar un poquito de otra teoría de la luz, que es la que nos va a servir a nosotros para avanzar en el estudio de la misma. Entonces, fíjense, ¿no?, cómo el dispositivo lo arma para poder hacer girar fácilmente al disco. Miren cómo cuando gira a alta velocidad y se componen los colores, vemos blanco. Chan, chan. Ok. Bien, entonces, Newton, ¿qué decía? La luz blanca está formada por luces de distintos colores, que a su vez están compuestas de partículas. Por esa época, contemporáneo de Newton, pero en Holanda, había otro científico llamado Christian Huygens que planteaba una teoría distinta de la luz. Él llega a la misma conclusión que Newton de que la luz blanca estaba compuesta por luces de distintos colores, pero él afirma que la luz no eran partículas, eran ondas. O sea, para él la luz era una onda o un conjunto de ondas y en ese sentido no eran partículas.
Esto es lo que vamos a tomar nosotros para avanzar en el estudio de la luz. En el siglo XX, en la época de la física cuántica, se vuelve a ver que la luz tiene partículas, los fotones, pero también tiene asociada una onda. Por lo tanto, hay lo que se llama en física cuántica una dualidad onda-partícula. O sea que, en definitiva, los dos muchachos tuvieron razón en lo suyo y pudieron sus estudios ir avanzando. Y entonces este señor Huygens dijo de que la luz era una onda. Ahora, ¿qué tipo de onda? Nosotros conocemos, por ejemplo, las ondas de sonido, ¿sí? O cuando tiramos una piedra al agua, ¿qué vemos? Vemos que se ondula, o sea, las olas que se forman en el agua son ondas. Y esas son ondas que se llaman materiales. ¿Por qué? Porque precisan de un medio material para poder propagarse. Si nosotros estamos en el espacio y gritamos, no nos escucha nadie porque el sonido no se propaga en el vacío. Pero la luz del sol nos está llegando desde el sol, tarda unos 8 minutos en llegar a una velocidad de 300.000 kilómetros por segundo, y entre el sol y la Tierra hay vacío, o sea, la cantidad de partículas que hay es mínima. Hay vacío. Y sin embargo la luz llega la luz, llega el calor y llegan otra serie de radiaciones. Todas estas radiaciones reciben el nombre de radiaciones electromagnéticas, ¿sí? Y vamos a ver un poquito un video. El espectro electromagnético. Introducción. Es algo que te rodea, que te bombardea, que en gran medida no se puede ver, tocar ni siquiera sentir. Todos los días, donde quiera que vayas, no tiene olor ni sabor. Y sin embargo, tú lo usas y dependes de él cada hora del día. Sin él, sabes que el mundo no podría existir. ¿Qué es? La radiación electromagnética. Estas ondas están distribuidas en un amplio espectro, desde los rayos gamma muy cortos a los rayos X, rayos ultravioleta, ondas de luz visible, las más largas ondas infrarrojas, microondas, hasta las ondas de radio que pueden medir más que una cadena montañosa. Este espectro es la base de la era de la información y de nuestro mundo moderno. Tu radio, tu control remoto, tus mensajes de texto, tu televisión, tu horno de microondas, incluso los rayos X del centro médico, todo depende de las ondas del espectro electromagnético. Las ondas electromagnéticas, u ondas EM, son similares a las olas del mar, en que ambas son ondas de energía, transmiten energía. Las ondas electromagnéticas son producidas por la vibración de las partículas cargadas y tienen propiedades magnéticas y eléctricas. Pero a diferencia de las olas del mar que requieren agua, las ondas electromagnéticas viajan a través del vacío del espacio a la velocidad constante de la luz. Las ondas EM tienen crestas y depresiones como las olas del mar. La distancia entre las crestas es la longitud de onda. Mientras que algunas longitudes de ondas electromagnéticas son muy largas y se miden en metros, otras son pequeñas y se miden en millonésimas de metro, nanómetros. El número de estas crestas que pasan por un punto determinado en un segundo se describe como la frecuencia de la onda. Una onda, o ciclo por segundo, es lo que se llama un hertz o hercio. Las ondas electromagnéticas largas, tales como las ondas de radio, tienen la frecuencia más baja y llevan menos energía. Al añadir energía aumenta la frecuencia de la onda y hace que la longitud de onda sea más corta. Los rayos gamma son las ondas más cortas y con energía más alta del espectro. Así que cuando estás sentado viendo la televisión, no solo las ondas de luz visible de la televisión golpean tus ojos, también las ondas de radio que se transmiten desde una emisora cercana y las microondas que transportan llamadas desde teléfonos celulares y mensajes de texto, y las ondas de wifi de tu vecino y las unidades de GPS en los coches que circulan. En estos momentos hay un caos de ondas a todo lo ancho del espectro a través de tu habitación. Con todas estas ondas a tu alrededor, ¿cómo es posible ver tu programa de televisión? De forma similar a sintonizar una radio en una emisora específica, nuestros ojos pueden ver una región específica del espectro electromagnético y pueden detectar la energía de longitudes
de ondas de 400 a 700 nanómetros, la región de la luz visible del espectro. Bueno, entonces, la luz, sí, es un conjunto de ondas electromagnéticas. Pero cualquier onda electromagnética lo podemos considerar o llamar luz, evidentemente no. La clave está en lo mismo que cuando empezamos a estudiar el color, o sea, es luz porque la vemos. Son ondas electromagnéticas que se ven, que se pueden ver por el ojo humano, ¿no? Lo que es luz para el ser humano por ahí es distinto para otros animales, porque los ojos son distintos y van a captar distintas o van a ser sensibles a otro espectro de ondas, pero todas ondas electromagnéticas, ¿sí? El espectro, entonces, ¿qué es la luz? La luz es un conjunto de ondas electromagnéticas visibles, así de sencillo. Tienen que ser visibles para que sean luz. Y como decía en el video, el espectro visible va desde aproximadamente los 400 a los 700 nanómetros. En realidad va desde los 380 a los 780 nanómetros, lo que puede distinguir el ojo humano. Lo que pasa que por debajo de los 400 y por arriba de los 700, lo que no va a distinguir es color. Vamos a ver un poco después por qué. Pero fíjense, va desde los 400 nanómetros, ¿en qué color? El violeta, a los 700 nanómetros en el rojo. Y acá, ¿no?, cercanos a estos valores, es que vamos a tener, por debajo del violeta, vamos a tener las radiaciones ultravioletas. Que ultra significa por encima, pero tiene que ver con la frecuencia, con esos hercios que decía el video, que varían en forma inversa a la longitud de onda. Entonces, debajo de los 400, ultravioleta. Por encima de los 700, de vuelta a la contradicción, infrarrojos, ¿sí? Nombres muy comunes, por ejemplo, dentro de los infrarrojos, ¿qué tenemos que funciona en forma de los infrarrojos? Los controles remotos de la tele, ¿sí? El control remoto de la tele emite radiación infrarroja. Ultravioleta, ¿sí? La radiación ultravioleta que se usa, por ejemplo, ahora se usa para desinfectar, ¿no? O sea, se utiliza la radiación ultravioleta, mata bacterias, mata virus y puede matarnos también a nosotros si no nos cuidamos. Por ejemplo, con protectores solares, ¿sí?, para evitar daños en la piel y disminuir los riesgos de cáncer de piel. Entonces, tenemos esas dos radiaciones, hay otras más, por encima de longitudes de ondas mayores, como decía el video, a las infrarrojas tenemos lo que son las microondas y las ondas de radio, por debajo de las ultravioletas tenemos los rayos X, y tenemos los rayos gamma, ¿no? Cuando menor es la longitud de onda, más energéticos son, más peligrosos para la salud. Pero bueno, tenemos entonces el espectro visible entre 400 y 700 nanómetros. Fíjense que está dividido 400, 500, 500, 600, 600, 700 y no es gratuita esta división por lo que vamos a ver ahora. Bueno, tenemos entonces un resumen de lo que es la luz. La luz es un conjunto de radiaciones electromagnéticas visibles por el ojo humano. La luz blanca está formada por todas esas radiaciones
de distintos colores que van desde los 400 aproximadamente a los 700 nanómetros. En el otro extremo del proceso de formación de la luz se encuentra el ojo humano. Y allí vamos. Dijimos que esto es una sensación visual. Bueno, el ojo humano es muy parecido físicamente a lo que es una cámara fotográfica, o sea, los elementos que tiene ópticos cumplen las mismas funciones, pero lo que nos interesa a nosotros es lo siguiente: la luz, ¿por dónde entra? Entra a través de la pupila, que la pupila es una ventanita que tiene el iris. Esa pupila se va a achicar o se va a agrandar para permitir entrar mayor o menor cantidad de luz. Es como el diafragma de la cámara fotográfica. Esta luz, después de recorrer el ojo internamente, hay una lente que es el cristalino, que va a ser para enfocar esa luz. Bueno, va a llegar a la parte posterior del ojo, que vendría a ser lo que sería la película en una cámara fotográfica común, o sea, convencional, o lo que es la placa, ¿sí?, de fotosensible, que es como un escáner que tienen las cámaras digitales actuales, ¿sí? La retina, en la retina están las células fotosensibles, o sea, las células que van a captar la luz y van a enviar esa información vía el nervio óptico al cerebro. Entonces, en la retina están las células fotosensibles. Y entonces, ¿qué tenemos acá? Tenemos las células fotosensibles de la retina. Ahora, ¿cómo se percibe la luz? ¿Cuántas células hay? ¿Qué tipo de células tenemos? Por un lado tenemos las células llamadas bastones. Y por otro lado tenemos los conos. Los bastones por su forma cilíndrica, los conos por su forma cónica aproximada. Acá es un esquema, ¿no? Incluso los colores que aparecen ahí son totalmente arbitrarios. Los bastones son las células más sensibles a la luz, a la intensidad de la luz. Son aquellas que, o sea, los bastones para nosotros son importantísimos en la oscuridad, en la penumbra. Ahí es donde juegan un rol fundamental en la visión humana. Ahora, ¿qué ocurre cuando estamos en penumbra, cuando estamos con poca luz? ¿Vemos colores? No vemos colores, vemos imágenes en blanco y negro, en marrones. Hay un viejo dicho que dice que de noche todos los gatos son pardos. El sentido que tiene ese dicho no lo vamos a discutir acá, pero si lo tomamos literalmente, podríamos decir de que se está aplicando a esto que le estoy explicando ahora. O sea, en la oscuridad, en la penumbra, no distinguimos colores. A medida que el nivel de luz, la intensidad de luz aumenta, empiezan a actuar las otras células, que son los conos. Y acá, sí, estos conos van a reconocer las luces. ¿Por qué? Porque hay tres tipos de conos. Los conos R, que son sensibles a las luces entre 600 y 700 nanómetros, los conos G, sensibles a 500 a 600 nanómetros, y los conos B, sensibles a radiaciones o a luces de 400 a 500 nanómetros aproximadamente. Bueno, acá aparece una sigla RGB que algunos de ustedes deben conocer su significado. Ahora en un ratito vamos a volver a esto, pero empiezan a aparecer siglas y nombres ya comunes a lo que empezamos a manejar
en el diseño y en la gráfica. Y justamente reciben estas letras: R de red o rojo en inglés, G de green o verde en inglés y B de blue o azul en inglés. Entonces, de acuerdo a la intensidad que tenga la luz que llega en las distintas frecuencias o en las distintas longitudes de onda, para ser más preciso, es que estas células se van a sensibilizar y van a poder medir el color o descomponer y volver a descomponer el color. Las células fotosensibles, al recibir la luz, entonces se excitan y emiten una señal nerviosa que va al cerebro. Y en el cerebro, todas estas señales van a dar la información necesaria para que el cerebro pueda terminar de conformar entonces el color que se está observando. Entonces, tenemos que los conos, que son los que captan el color, los captan justamente entre las bandas de 400 a 500 nanómetros. Reaccionan los conos B, entre 500 y 600 los G y entre 600 y 700 los R, donde predominan justamente el azul, el verde y el rojo respectivamente. Esto es muy importante, aparte de experiencias que se hicieron, son muy importantes. ¿Por qué? Porque Newton, Huygens, etcétera, decían en la realidad cuántas son las cantidades de colores distintos que tenemos en la composición de luz blanca. Y son miles o cientos de miles, porque nosotros, si vamos subdividiendo las longitudes de onda, vamos a tener colores distintos en cada una entre los 400 y 700. Si lo dividimos, si lo queremos por 10, vamos a tener 30. Si lo dividimos por 100, vamos a tener 300. Y así sucesivamente podemos dividirlo en muchos. En general, el ojo humano percibe diferencias de varios miles distintos de colores del espectro visible. Pero esto de que el ojo tiene únicamente 3 tipos de células receptoras del color va a permitir pensar la luz blanca como compuesto por, si lo queremos, únicamente 3 colores de luces. Y esto se puede apreciar perfectamente con la siguiente experiencia que se hizo ya a fines del siglo XIX. Pensemos en lo siguiente: la ausencia de luz dijimos que es el negro. Supongamos que tenemos una pantalla blanca. Si no hay luz, la vemos negra. ¿Qué pasa si la empezamos a iluminar con una luz roja o un reflector rojo, un reflector verde y un reflector azul? ¿Qué tenemos? Donde se juntan las 3 luces, nos encontramos con blanco. O sea que a los fines prácticos y a los fines de cómo funciona el ojo humano, es lo mismo una luz blanca formada, como la luz solar, por
miles de radiaciones de longitudes de ondas distintas, que van desde los 400 a los 700 nanómetros, que una composición de 3 luces, roja, verde y azul. Y esto es importantísimo porque esto que se llama síntesis aditiva del color, ¿por qué aditiva? Porque estamos sumando luces y acá tenemos que empezar a hablar de color de luces, porque ahora van a venir otro tipo de colores. Entonces, en la síntesis aditiva del color, lo que nosotros vemos es que componer luz roja con luz verde con luz azul nos da el blanco. ¿Sí? Bien sencillo. A su vez, tenemos colores secundarios o complementarios. ¿Por qué? Porque si yo compongo solamente luz roja con luz verde, me da luz amarilla. Lo percibimos de color amarillo. Si compongo el verde con el azul, aparece este color celestito que no es ni más ni menos que el cian. Y si componemos la luz azul con la luz roja, aparece este color por acá rosadito, que no es ni nada más ni menos que el color magenta. Y empiezan a aparecer entonces otros nombres. Antes dijimos RGB, rojo, verde, azul, y ahora empiezan a aparecer amarillo, magenta, cian. Pero no vayamos a eso por ahora. Vamos a decir que el cian es el complementario de la luz roja. ¿Por qué? Porque entre ambas me dan blanco. ¿Quién complementa al verde? Y al verde lo complementa el magenta. Hablando de luces. Y a la luz azul la va a complementar la luz amarilla. ¿Está bien? Ok. Esto que vemos de generar mediante 3 luces el resto de los colores, porque vamos a ver que si empezamos a variar la intensidad de cada una de estas 3 luces, empiezan a aparecer los demás colores del espectro visible, fue aprovechado muchos años después de que fuera descubierto este principio por una de las formas actuales de reproducción de color más importantes, que es la de las pantallas. ¿Sí? En el año 1950 se produce la primera proyección de televisión color. En realidad, el inventor de la televisión color fue un mexicano, un señor llamado Guillermo González Camarena, que patentó su invento y después también lo patentó en Estados Unidos, ¿no? Fue bastante vivo este buen señor, inteligente, ¿sí? Donde en Estados Unidos se desarrolla y en 1950 se produce, 1951 en realidad, la primera emisión pública en CBC, en la cadena CBC de Estados Unidos, de color, porque ya estaba el televisor blanco y negro. Lo mismo en Argentina, la televisión blanco y negra, que conocieron sus padres, o sea, la televisión fue blanco y negro hasta el año 80. 1980 fue la primera transmisión color en Argentina. En realidad, como transmisión color, Mundial 78. Sí, pero fue hacia el exterior. Ahora,
¿no? Acá tenemos un televisor moderno, pero esto que vemos acá era la forma en que podíamos ver los partidos en color. Si no íbamos a la cancha, íbamos a un cine, y en el cine estaban estos proyectores que tienen 3 cañones, son los primeros cañones que emitían justamente, no eran digitales, eran analógicos y transmitían, ¿sí?, señales, descomponían la señal en los 3 colores, rojo, verde y azul, la proyectaban superponiéndose y veíamos los partidos en color en el cine. Yo no fui a ver partidos en el cine, pero sí fui a ver carreras de Fórmula 1 en su momento, en esa época. Bien, los cañones, acá tenemos un cañón más o menos como el que utilizamos en el aula cuando damos clase presencial, que se basa justamente en esto de la emisión de luces de 3 colores, y tenemos las pantallas, los monitores, ¿sí? Gran desarrollo en principio, ¿no?, de las Mac de Apple, justamente aplicadas al diseño, cómo han variado la calidad de los monitores, y en la actualidad tenemos ahí las primeras pantallas a color de los celulares, y lo que son en la actualidad las pantallas color de celulares y otro tipo de implementos que son brillantes. Ahora, ¿cómo funciona esto? ¿Cómo funcionan estas pantallas? ¿Sí? ¿Cuál es la unidad de imagen de una pantalla, tanto de un televisor como de la pantalla de un celular? La unidad de imagen es el píxel. El píxel no es ni más ni menos, ¿sí?, que un emisor tricolor. Tiene lo que se llama 3 fósforos. Un fósforo rojo, un fósforo verde que emite luz verde y un fósforo que emite luz azul. Si el color que tenemos, que estamos observando en la pantalla, es blanco, es porque esos píxeles están emitiendo, ¿sí?, con máxima intensidad. Bueno, ¿cómo podemos apreciar esto? Bueno, si ven un poquito acá, vamos a ampliar un poco la imagen que yo tengo acá. La voy a poner. ¿Ven lo que tengo en la mano? Lo que tengo en la mano es un microscopio, ¿sí?, digital. Entonces lo que yo voy a hacer con este microscopio va a ser, vamos a ver si me sale, va a ser ponerlo en la pantalla, y lo que va a salir deberían ser, ¿qué cosa? ¿Qué tendríamos que ver? Y tendríamos que ver los píxeles. ¿Podremos verlo? Y vamos a ver. Ahí tenemos. ¿Sí? Bueno. Enfoco un lugar en blanco, y ¿qué aparecen ahí? Y aparecen los píxeles, compuestos justamente de 3 fósforos, rojo, verde y azul, emitiendo a máxima intensidad. Ahora, ¿qué pasaría si yo lo pongo en un lugar donde predomine el azul? Y bueno, lo que estamos viendo justamente es que los fósforos que están prendidos, ¿cuáles son? Los azules. Y así podríamos ver, por ejemplo, en el caso del rojo están prendidos el rojo, y en el caso del amarillo nosotros vimos que el amarillo se formaba por luz verde y luz roja. Bueno, ahí estamos viendo quiénes están prendidos: los fósforos verdes y rojos. ¿Me creen? Yo me creo. Vamos a apagar esto. Y bueno, y acá lo que tenemos
en esta imagen, un poco acá abajo tenemos las intensidades, esquematizadas las intensidades de los distintos píxeles para los distintos colores que se reproducen en pantalla. ¿Sí? Entonces, este es un tipo de reproducción de colores a partir de emisores de luz tricolores, luz roja, luz verde, luz azul. Y es la forma con la que se reproduce en pantalla. ¿Esta es una forma gráfica? ¿Es una forma de impresión? No. Ahora vamos a ver qué relación tiene esto después con la impresión. Vamos a seguir estudiando el color. Esto se llama síntesis aditiva de color. Estos elementos, entonces, lo de las pantallas son la tecnología que ha utilizado el hombre para reproducir el color a partir de emisión de luz, y los colores están compuestos entonces por emisiones de luz roja, luz verde, luz azul, que es los componentes del color RGB, que cuando ustedes pican en un determinado color en la pantalla, les indica, ¿no?, en los programas de edición de diseño, les indican la composición en RGB de esos colores. Bien, no es la composición con la que nosotros vamos a trabajar en la gráfica. Nosotros vamos a trabajar con otro tipo de composición, que es la que vamos a ver en el próximo video. Bueno, hasta acá llegamos con la síntesis aditiva del color, y recordemos que en la síntesis aditiva del color estamos trabajando con luces, estamos adicionando y sumando luces. Bien, y vamos a pasar al próximo video. Acá cortamos y seguimos en el próximo.